Buenos días, tardes y noches, estimados oyentes. El día de hoy tocaremos el tema de leyes de reforma, que es bastante importante. Mis compañeros que me ayudarán a impartirles esta información son Ruth Saraí Nicolás Reyes, Rodrigo López Rojas y su servidora Paola Maite Ruiz. Las leyes de reforma se dictaminaron el 12 de julio al 11 de agosto de 1859. Se trataba de una serie de normas proclamadas después del triunfo de la Revolución de Ayutla. En estas se planteaba principalmente la separación de la Iglesia y el Estado. El 7 de julio de 1859, en el puerto de Veracruz, el presidente Benito Juárez expidió el paquete legislativo que todos conocemos como leyes de reforma. Su objetivo principal fue la separación de la Iglesia y el Estado, pues en esta había adquirido un gran poder e influía en las decisiones más importantes de la política nacional para favorecer totalmente a los conservadores. Inicialmente las leyes de reforma eran tres. La Ley Juárez, que fue expedida en 1855, suprimía los fueros del clero y del ejército y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley. Esta fue promulgada por Benito Juárez. La Ley Lerdo, que en 1856 obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos y fue creada por Lerdo de Tejada. La Ley Iglesias, que se dio en 1857, prohibió el cobro de derechos y o pensiones parroquiales, el diezmo. Esta ley fue hecha por José María Iglesias. al pasar un tiempo se dieron cuenta que las leyes anteriores no fueron suficientes, por lo que decidieron añadir las siguientes al trasladar su gobierno a Veracruz en 1859, donde Juárez promulgó las siguientes reformas. Ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Esta ley complementaba la Ley Lerdo de desamortización de los bienes de la Iglesia, con un cambio importante. Los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas, sino al Estado. Fue promulgada el 13 de julio de 1859. La Ley de Matrimonio Civil. Establece que el matrimonio religioso no tiene validez oficial y establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado. Esta fue promulgada el 23 de julio de 1859. Ley Orgánica del Registro Civil. El 28 de julio de 1859 se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado. Añadidamente también está la Ley de Secularización de Cementerios, que el 31 de julio de 1859 fue expedida. Solo es permitida la inhumación o el sepulcro en panteones civiles. La Ley de Libertad de Cultos. Esta ley permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que desee. También prohibió la realización de ceremonias fuera de las iglesias o templos. Asimismo, se prohíbe la asistencia de funcionarios públicos a ceremonias religiosas. Esta ley fue promulgada el 4 de diciembre de 1860. La Ley de Exclaustración de Monjas y Frailes, donde se prohíbe la existencia de claustros o conventos y se decretó la salida de las religiosas y religiosos que ahí vivían. Esta se dio el 11 de agosto de 1859. ¿Cuáles fueron los propósitos de las leyes de reforma? Separación entre la Iglesia y el Estado, nacionalización de los bienes del clero, extensión de las corporaciones eclesiásticas, secularización de los cementerios y fiestas públicas, promulgación de la libertad de culto. Posteriormente, al regresar el gobierno a la capital de la República, fueron dictados 2 decretos que redondeaban la reforma en el aspecto de la relación Iglesia-Estado. El primer decreto se dio el 26 de febrero de 1861 para la salida de las religiosas y religiosos que vivían, mandaban exigir las comunidades religiosas, salvo las llamadas Hermanas de la Caridad. El segundo decreto del 2 de febrero de 1861 por el que se secularizaban los hospitales y establecimientos de beneficencia. Emanando de estas leyes se estableció el registro civil de 1859, con lo que se inició una larga tradición de captación de los datos vitales, el reconocimiento oficial de un nuevo ciudadano mexicano y el registro de los datos oficiales de los movimientos naturales de la población, crecimiento, matrimonio y migración. Finalmente, y años más tarde, al morir Benito Juárez en 1872, Miguel Lerdo de Tejada asumió la titularidad del Poder Ejecutivo, como le correspondía por ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Al tomar posesión se comprometió a hacer cumplir las leyes de reforma y elevarlas jerárquicamente al incluirlas en la Constitución, lo cual cumplió con la Ley sobre adiciones y reformas a la Constitución del 25 de septiembre de 1873. De nuestra parte es todo, espero y les haya sido de suma importancia esta información y les pueda ayudar. De nuestra parte es todo, gracias por escucharnos.